Buenos días, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, les armé una clase para el día de hoy sobre la acción procesal, porque en la tarde de hoy, jueves, no voy a poder acompañarles presencialmente en la facultad, tengo unos compromisos familiares. Entonces, lo que me pareció útil es organizarles unos minutos de una clase, no, naturalmente no va a ser extensa como la solemos hacer en clases. Hacemos una presentación por PowerPoint que les voy a subir también al Classroom y después de eso tienen ustedes la posibilidad de cualquier cosa consultarme mañana o inclusive durante el examen parcial previsto para este fin de semana. Entonces, hoy quisiera hacerles una presentación no muy extensa sobre la lección de la acción procesal y este sería el contenido final de nuestras materias, digamos, o de nuestras lecciones para el examen que se avecina. Permítanme compartirles una pantalla brevemente y arrancamos con esto. Lo que tienen en pantalla es el inicio de la lección de la acción procesal y este es un tema que naturalmente tiene que irse hilando con el contenido del resto de las lecciones que se van leyendo en el libro de Adolfo Alvarado Belloso. ¿Esto qué supone? Que el proceso que nosotros estamos empezando a estudiar, recuerden, tiene su procedimiento como una serie de actos concatenados, consecuenciales, o sea, afirmación, negación, conclusión, confirmación, todo esto apuntando a una sentencia. Recuerden que la idea de procedimiento y de proceso están incluidas en una idea de norma dinámica con toda la estructura lógica que esto supone, explicada en las lecciones pasadas. No se olviden de la lógica que une esas etapas en el sentido de decir, yo no puedo iniciar una etapa de negación sin previamente tener de manera lógica una afirmación que pretenda algo. Y solamente si existe esa presentación por lógica puede darse dicha negación, etcétera. O sea, esa llamada actividad consecuencial de la que hablamos. Dentro del plano de gobernantes y gobernados, hablamos con autoridades en un plano vertical y esta es la acción procesal, una de las 5 especies de lo que conocimos como el derecho que tienen todas personas o todo ente de dirigirse a su autoridad y pedirle que por medio de un procedimiento le dé una resolución que no puede conocerse de antemano, es decir, la llamada instancia. Ahora bien, esta es una de las instancias, una conjuntamente con la petición, conjuntamente con el reacertamiento, conjuntamente con la queja, conjuntamente con la denuncia, pero la acción procesal tiene cualidades específicas que la diferencian de los demás y que la hacen, según Adolfo, un fenómeno único e irrepetible. Ahora bien, dentro de estas cinco instancias, en esta relación vertical que tiene su propio procedimiento, etcétera, la acción procesal tiene aspectos mucho más particulares que la hacen como la única capaz de iniciar un proceso entendido como debate y discusión. De ahí que su nombre sea acción procesal, o sea, tiene un procedimiento naturalmente, pero siempre incluye la idea de un proceso, la idea de una discusión entre dos personas en un plano de igualdad ante la autoridad. De ahí que haya una acción procesal y no haya una queja procesal, de ahí que haya una acción procesal pero no haya una denuncia procesal. O sea, aquello que da inicio o tiene relación con el proceso es únicamente la acción. Encontrarán en el libro un apartado inicial que tiene que ver con el derecho a la defensa. Si ustedes entran a la Constitución del Paraguay a modo de ejemplo, van a encontrar en los primeros artículos la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, la defensa en juicio, los diferentes derechos procesales, todo lo que tenga que ver con la privación de libertad, la irretroactividad de la ley, etcétera, son un montón de postulados que tienen que ver con el derecho a la defensa. Y recuerden que siempre es un derecho de las personas, es inviolable, nos ofrece jueces competentes, independientes, imparciales en un debate igualitario que reconoce la necesidad de tener un contradictorio, es decir, personas discutiendo unas con otras y de dicha contradicción ver, sacar, obtener una solución en calidad de sentencia.
Este es un tema que puede, por supuesto, leerse con muchísima mayor cabalidad en el libro o en cualquier otro libro en el marco de las disposiciones que tienen que ver con el derecho a la defensa. Cualquier comentario a la Constitución, naturalmente, es también bienvenido. Hay mucha doctrina, muchas sentencias que tratan estos asuntos, entonces no deberían tener mayor o menor dificultad en esto. Ahora, fíjense un detalle. El derecho a la defensa no es solamente un derecho de la persona que está siendo demandada en un juicio. O sea, el derecho a la defensa también tiene que ver mucho con la persona que va a demandar el juicio o a través del juicio. ¿Por qué? Porque tiene que entenderse no solamente como el derecho de ser defendido del ataque procesal de alguien, sino que también tiene que incluirse como el derecho efectivo que tiene una persona de atacar a alguien, procesalmente hablando, por supuesto. Entonces, todo lo que tiene que ver con el derecho a la defensa incluye la acción procesal, que es la norma jurídica que nos permite, de alguna u otra manera, iniciar este ataque procesal, iniciar este contradictorio, iniciar este debate. La acción procesal que nosotros tenemos, recuerden, es un instar. Es un instar, por eso es una instancia, es una de las tantas donde un sujeto le insta a una autoridad en el plano jurídico de igualdad, en el plano vertical de relación gobernantes-gobernados, pero no se acaba como las otras instancias en esta relación. ¿Por qué? Porque esta persona número 3, esta autoridad número 3, en carácter en este caso de juzgador, proyecta la instancia que le estoy llegando, haciéndosela saber a una nueva persona contra quien dirijo mi pretensión procesal. O sea, no es lo mismo pedirle al intendente con quien pretendo que me dé la licencia para conducir o la patente para abrir un local comercial. En este caso le digo al juez, le insto, por un lado, que otro me dé aquello que pretendo, en este caso un nuevo sujeto. De ahí es que Adolfo hable de una relación tripartita de tres sujetos, donde el juez recibe mi acción, pero el otro sujeto con quien discuto recibe mi pretensión. Este sujeto tercero, imparcial, imparcial, independiente, que es juzgador, no recibe mi pretensión como las demás instancias, sino que la proyecta a un sujeto distinto en plano de igualdad conmigo, con quien discuto esta cuestión procesal. Esta es la relación tripartita propia de el sistema procesal pensado por Adolfo, la manera lógica como él la piensa, la concibe, la teoriza, en la cual se notan tres sujetos que las demás instancias no tienen, donde dos de ellos discuten en plano horizontal de igualdad y por ende lo hacen ante un tercero que no es ni uno ni dos, de ahí que sea imparcial, imparcial e independiente, es decir, un sujeto distinto de ellos dos, equidistante a estas distancias, equidistante a estas posiciones, para mantener una posición de juzgador en el marco de esta sentencia. Naturalmente, el sujeto demandado también tiene su instar, que después en otras lecciones más adelante estudiaremos no ya como una acción, sino como una reacción del demandado. Estas pretensiones procesales del sujeto número 1 naturalmente son las que van volviendo de parte del sujeto número 2 en el marco de una resistencia, ahora también llamada procesal, porque ambas se producen, se deducen, se integran y ocurren dentro del diálogo que nosotros conocemos como debate procesal o en palabras más simples, proceso. Esta acción y esta reacción, nosotros también la podemos dibujar de la manera propia en la que la explica el libro o en la que la explica la teoría clásica al decir que la afirmación siempre es una tesis que está negada en el marco de una antítesis y de esa confrontación de ideas donde una es negada por otra, es el tercero juez quien debe darme la síntesis a través del dictado de una sentencia. La relación sigue siendo la misma, las posiciones jurídicas de las personas siguen siendo la misma, toda tesis tiene una pretensión, toda antítesis niega la pretensión, toda síntesis considera ambas posiciones, tanto tesis como antítesis, y da una solución que sintetiza la discusión. Es más o menos un poco la estructura de esta cuestión. Este es el diálogo procesal al que alude Adolfo, y por eso es que se llama una instancia
necesariamente bilateral porque incluye dos lados. Un lado, sujeto número 1 del lado izquierdo y un lado, sujeto número 2 del lado derecho. De ahí que hayan dos lados o esto sea bilateral y esta instancia es necesariamente así porque este diálogo tesis-antítesis se produce que en las demás instancias no ocurre. Cuando ustedes vean un fenómeno como este, necesariamente debe haber proceso y si proceso hay porque diálogo procesal existe, acción procesal debió haber. La acción, como todo lenguaje jurídico, como todo lenguaje castizo, natural, propio de nuestro idioma, tiene o puede tener varios significados. Muchísima gente la confunde con actividad, con pretensión, con un derecho sustancial, con la demanda. Van a ustedes escuchar naturalmente en la vida jurídica, en los tribunales, en los estudios jurídicos, van a decir, mira, vos no tenés acción, cuando te estén demandando vas a decir, ¿por qué no le planteas una falta de acción? ¿Qué te parece si planteamos la prescripción de la acción? ¿Deberíamos accionar? O sea, hay un montón de connotaciones o significados que tienen que ver con la palabra acción procesal, de ahí que se hable de una multivocidad en Adolfo, o dicho de otra palabra, que haya muchas voces, y este es un tema que naturalmente tenemos que dilucidar. Nos recuerden que, no se olviden en realidad que cuando iniciamos las clases, tenemos esta idea del H2O, de tratar de ponernos de acuerdo en un lenguaje que describa un fenómeno jurídico determinado en la base de una teoría para que esta, a partir de la actividad, no de las leyes, podamos nosotros describir con precisión nuestras discusiones. Para hacer eso, queremos hacer una breve historia. En el libro la van a encontrar muy escueta. Yo les voy a agregar un material extra que forma parte de una tesis de maestría que realicé yo. Les saqué entre los materiales, ¿cómo se llaman? De auxilio, de soporte, de apoyo, no de Alvarado, un extracto del capítulo que tiene que ver con toda la parte de acciones procesales. Por supuesto, el PowerPoint les puede servir, pero si quieren una lectura mucho más amena, mucho más cómoda, la pueden ver. Lo principal que tiene que conocerse en materia de la historia de la acción procesal es que esta para nosotros que somos hijos del derecho europeo continental nace en Roma. Quizá pueda haber vestigios en Grecia, una jueza hoy fallecida, la doctora Beatriz Quintero en Colombia, habla de acciones procesales en Grecia. Sin embargo, a mí me gusta ubicar un poquitito mucho más la atención en Roma como una de lo que se llama la teoría clásica o también la teoría monista en el sentido de que la idea de acción no está dividida de lo que se puede llamar el derecho sustancial de fondo. Fíjense que la Roma de antes, cuando ustedes estudian derecho romano, yo no sé si en la facultad se sigue estudiando eso o no, conoce tres grandes tipos de procesos como se estudiaban antes. Las legis acciones, por un lado, o el derecho de las acciones de la ley, el proceso formulario, por otro lado, y el proceso extraordinario o la extraordinario cognicio, que se llamaba, ¿verdad? En el sistema de las acciones de la ley, que fue el primero, el más antiguo, el sistema de las acciones de la ley suponía simplemente porque las acciones, de ahí la relevancia va a nuestro tema, provienen de la ley y no de los edictos pretorianos o que daban en aquel momento los pretores de la ciudad. Esto a su vez tiene que ver con un sistema que tenía divididas las etapas ante magistrados y jueces, un sistema un poco más complejo que el que conocíamos hoy, pero propio de Roma, ojo, propio de Roma con magistrados romanos, con jueces romanos, con ciudadanos romanos, de derecho civil romano, de lo que era cuando Roma se iniciaba la Roma cuadrata, o sea, dentro del territorio demográfico de una Roma que se iniciaba. Estos ciudadanos romanos, conocidos también como quirites, le dieron el nombre a lo que se llamó en esta etapa el derecho quiritario, no se olviden eso, y por tanto estamos hablando de que las acciones de la ley se dan dentro del marco de un derecho quiritario en tanto y en cuanto ciudadanos romanos discuten con ciudadanos romanos, ante jueces romanos, ante magistrados romanos, dentro de la ciudad de Roma, el derecho romano sobre la base de acciones de la ley romana para la discusión, la violación, el desconocimiento de derechos civiles romanos. De ahí es que esta historia clásica o monista no encuentre
en esta etapa más que una unión entre derechos sustanciales de fondo. Por ejemplo, tengo derecho a transitar y mi acción es aquella que me permite discutir mi derecho a transitar si alguien me impide transitar, pero tanto acción y derecho están unidas porque si dicho derecho a transitar no existiere, la acción tampoco existiría. Entonces, lo van a encontrar esto naturalmente en la época de las 12 tablas, es la ley de la época. Van a encontrar que independientemente de su contenido, cada acción de la ley tenía un procedimiento propio. Van a encontrar que en este tema lo relevante a lo procesal es que en el clasicismo romano, derecho subjetivo de un romano desconocido o violado, con propio procedimiento tenía la posibilidad de reclamarse ante un magistrado y ante un juez. Acción como actividad, acción como reclamo es equivalente a derecho subjetivo violado o desconocido. Están unidas las nociones, de ahí que se hable de un monismo en esta época clásica, que es un sistema de reconocimiento de derechos ciudadanos que se producen no solamente en las acciones de la ley, también se mantiene en el sistema formulario, a pesar de que Roma va creciendo y entrando a la República, también va entrando al sistema extraordinario. Y todo esto a lo largo de Roma, por más de prácticamente, si ustedes quieren, 20 siglos fácil, es lo que se ha conocido y estudiado desde el siglo 7 antes de Cristo, desde que Roma se funda, hasta más o menos el siglo 19 después de Cristo, en que empiezan a venir los alemanes. Todo lo que tenga que ver con Roma y va a seguir siendo la cuna de la teoría clásica humanista, donde la idea de una acción procesal no está dividida conceptualmente del derecho civil de fondo o subjetivo material que es violado o desconocido. Este derecho puesto en movimiento, que es también conocido, este es el accionar del que se habla en esta época del derecho, y más que procesal, hablamos de una idea de lesión puesta en movimiento del famoso jus persequendi in judicio, una de las famosas rémoras del clasicismo que hasta hoy se encuentran en algunas legislaciones y en algunas opiniones de jueces y doctrinarios en estos temas. Francia, estamos hablando de mucho más adelante, es una de las principales fuentes de estudio del derecho romano, porque cuando Roma cae y cae el imperio y cae su derecho, llega la Edad Media, llega la barbarie, llega el oscurantismo del que tanto se habla en historia universal, tiene que haber en algún momento dado en la historia, no recuerdo exactamente la fecha, el descubrimiento de las 12 tablas, el descubrimiento digamos, de toda la norma derecha, que es producto posiblemente de las investigaciones de los arqueólogos, de los estudios. Y Francia no hace otra cosa que volver a estudiar esto, estudiar el digesto, estudiar las pandectas, estudiar los edictos pretorianos, estudiar las acciones de la ley, estudiar el corpus juris civilis de Justiniano, empieza como que a reestudiarse todo el derecho romano. Van a encontrar posiblemente en el periodo francés una continuación del clasicismo romano, entrado el siglo XIX con el Código de Procedimientos Civiles de 1800. Van a encontrar cambios políticos, cae la monarquía, llega Napoleón, van a encontrar muchísimo en la historia de la época sobre este tema, y autores como de Molombe, Manresa, Miguel Reus, citados por Mercader, hablan de prácticamente una transcripción de los romanos de Ulpiano y Celso, hablan de una recuperación de las concepciones jurídicas introducidas en los códigos napoleónicos. Acción se mantiene todavía como la posibilidad del derecho en sí mismo de poder tener la misma identidad que tiene el derecho desconocido al estilo romano. Por esto es que se habla de no abandonar lo clásico de las compilaciones de Justiniano. Van a encontrar esta idea de apéndice, esta idea de, de unidad, ¿verdad? Beatriz Quintero Prieto, que está mencionada ahí abajo en la cita, en su teoría general del derecho procesal, explica mejor las cosas. La editorial es Temi de Bogotá, de ahí es que esta mujer sea colombiana,
era una jueza de segunda instancia que hoy ya no está con nosotros. Garçonnet, Japiot, Glacion, Tessier, personas estudiosos de la época de Francia también encuentran un derecho sustancial violado contra el cual se reacciona a través del ejercicio de la acción. La idea romana se mantiene, es susceptible de ser ejercida naturalmente, pero las ideas clásicas o monistas se mantienen en esta época. Se permanece, si se quiere, en la concepción romana de un derecho sustancial violado. Toda la Francia no superó la idea clásica romana de la acción, perduraron los dogmas durante siglos. En la opinión de Mercader, fue comulgada sin reservas por todas las generaciones de glosadores, posglosadores, pandectistas e incluso canonistas, manteniendo la naturaleza de la acción dentro del orden jurídico como lo entendían los romanos. Para tener una idea distinta, muy similar a la que ya tenemos hoy en día en materia de acción, hay que necesariamente llegar hasta Alemania. Francia, como estudiosa de la legislación antigua y clásica, era propia de la escuela exegética. La escuela exegética no es otra que aquella que hace la interpretación o la exégesis de la ley. No en vano se habla mucho de que la escuela exegética es propia de una época de revoluciones. Nadie quería hacer lo que los jueces de la monarquía hacían, sino que querían limitarse a entender e interpretar por la aplicación directa de la nueva codificación revolucionaria, es decir, del Código Napoleónico. Todas estas expresiones de los jueces son la boca de la ley son propias de esta época, de la escuela de la exégesis, la École de la Exégèse, como también se la conoce, ¿verdad? Pero en Alemania la realidad no es revolucionaria, no tiene el problema que tienen los franceses, no tienen el sistema monárquico que tenían los franceses. De ahí es que el estudio sea distinto al exegético y se conozca como la época de un estudio sistemático o también, si se quiere, analítico, la descomposición en espacios más pequeños de los diferentes aspectos de un fenómeno jurídico determinado. Hay que entender, si se quiere empezar a conocer mejor la historia, las explicaciones de un autor alemán que se llamaba Bernhard Winscheid, que es un señor que encuentra, por un lado, la doble terminología de la acción romana, que se conocía al comienzo, por un lado, pero también la Klage, también como Klagerecht, o sea, el derecho a querella que tenían los alemanes, que es un término propio de la época alemana, de un proceso medieval alemán en otros lugares de Europa. No estamos hablando del derecho clásico de acción romano, donde un ciudadano reclama algo de otro o contra otro o pone en actividad contra ese otro, sino estamos hablando de un derecho prácticamente dirigido a una autoridad en el marco de el ejercicio de esta Klagerecht. Winscheid tiene a finales de 1800, por eso se habla del siglo XIX, una posibilidad de hacer una distinción, si se quiere, o identificación, si se quiere, con dos voces presentes en la época. La pretesa, que es una voz italiana, por un lado, y la ragione, que es otra voz italiana, por otro lado, que es lo que en nuestro idioma conocemos hoy con terminología actual, supondría tener o pretensiones o supondría tener razones. La Anspruch de Winscheid es la pretensión actual. O sea, cuando yo le pido a mi demandado que me pague, esa es la pretensión o lo que pretendo. Pero cuando le pido al juez que le pida a mi demandado que me pague, esa es la Klage. Entonces, por un lado, la Anspruch dirigida contra el demandado y la Klage dirigida contra el juez o dirigida contra el Estado. O sea, tengo razón a pedírselo a alguien para que alguien me dé mi pretensión. Esta dualidad propia de la época de Alemania es la que viene a generar de alguna u otra manera una polémica que se estudia después porque a las posiciones de Winscheid como dividir este fenómeno de por un lado lo que quiero o por otro lado lo que pido,
viene la réplica de un segundo alemán que se llama Theodor Mutter. No sé muy bien cómo se pronuncia realmente, ¿verdad? Pero su enfrentamiento en términos conceptuales, en términos teóricos, por supuesto, para muchos fue más que cosa una integración, fue la idea unida, una idea nueva que explicaron mejor este fenómeno de la acción. La réplica de Mutter en su teoría de la acción romana y el derecho moderno de obrar, hoy ya por supuesto traducido esto, identifica la acción como esta clase Recht de la que hablábamos un poquitito antes, pero no ya frente al demandado, sino frente al Estado, para que éste me dé la tutela jurídica a través de un órgano jurisdiccional. O sea, es la manera moderna que tengo de obrar si me desconocen mis derechos de fondo. Mutter concibe la acción no ya ahora como un derecho privado, sino como un derecho público subjetivo, porque es de la persona que obtiene una tutela, se dirige al Estado, obtiene una sentencia favorable y contra el demandado para el cumplimiento de esa prestación o pretensión o la ragione o la Anspruch que se mencionaba más adelante, considerada insatisfecha. Fíjense que en esta época las discusiones entre Mutter y Winshade lo que terminan haciendo es más que nada la ampliación de las ideas, la integración de las ideas, es como que no se excluyen a la larga, considerando el estudio procesal a la fecha. Couture, que fue uno de los clásicos del procesalismo americano, uruguayo de Montevideo, profesor de Derecho procesal, creyó que esto fue, así como para la física, la división del átomo, para la ciencia del proceso fue fundamental haber separado el derecho y la acción, ¿verdad? Ese desgajamiento del que habla bien va a servir finalmente la posibilidad de que nosotros estudiemos la acción no ya como un fenómeno del derecho civil, sino que finalmente la acción se vuelva, como dice él, procesal. No es un tema menor porque en definitiva ustedes no van a encontrar de hecho la voz proceso en todo el clasicismo romano y no van a encontrar el proceso en todo el clasicismo europeo continental anterior al siglo XIX. Inclusive, si encuentran, si buscan en nuestras constituciones desde la época de los López hasta la época de Estigarribia, no van a encontrar ninguna voz jurídica que haga mención a la palabra proceso. Van a encontrar juicio, pero no proceso. Solamente en la Constitución de 1870, caído el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, recibida las ideas de Alberdi, que son propias de Argentina, que son propias de los Estados Unidos, de ese due process of law que nosotros hablábamos como debido proceso, ahí empieza a incursionar la palabra procesal al Paraguay, propio justamente del siglo XIX. Todo lo que ocurrió antes, en las partidas, en las leyes de Alfonso el Sabio, en los diferentes fueros, en las diferentes normas de la época de la colonia, no encontrarán nociones vinculadas al proceso. Ahí es que Couture tenga, en mi opinión, razón en este sentido al rescatar esta cuestión. David Echandía es un autor, un procesalista colombiano que estudia mucho el tema de la acción. Él es el que encuentra en una idea de Kohler, otro alemán, una emanación de la personalidad. O sea, toda persona tiene acción como una facultad por el solo hecho de ser persona. Esta es una idea interesante porque acá el Estado ya no es sujeto de relaciones y el proceso viene a ser ahora una lucha entre partes únicamente. Interesante lo que plantea Kohler en el sentido de que el Estado se limita a darle valor a los actos de las personas. Fíjense los alemanes cómo ya pensaban en esa época, ¿verdad? Interesante también el enfoque que hace Kohler en esa época. Adolf Watch, otro alemán interesante de finales del siglo XIX, en la acción de declaración, que es un ensayo publicado a finales de 1880. La acción es aquella que busca obtener la tutela jurídica del Estado, que es un Estado que tiene que dártela en términos obligatorios y que debe soportar el demandado. Fíjense esta relación, pido, me debe dar, debe soportar, que empieza a darse en el derecho público alemán, que no tiene nada que ver con el derecho subjetivo de si tengo o no razón, si tengo o no pretensión.
pero me la tienen que dar y después discutiremos si te la tengo que dar o no, la razón que pretendes tutelar. Estas discusiones que se dan en Winshade, que se dan en Mutter, que se especifican mejor con Kohler, con Watch, etcétera, en toda la escuela sistemática alemana, es la que termina de alguna u otra manera generando lo que se va conociendo como no la teoría clásica o monista, sino la teoría abstracta. O sea, mi derecho de acción, mi derecho a ser tutelado, mi derecho a pedirle al Estado es independiente de tener razón o de tener pretensión. Es independiente de tener una sentencia favorable. Es independiente de tener en el caso concreto la sentencia favorable. Mi tutela jurídica estatal, en términos Watch, no es otra cosa de dirigirme contra el Estado para que me la dé y contra el deudor para exigirle lo que me corresponde. Pero esto no supone que yo tenga razón, pero sí tengo el derecho o la facultad de ser tutelado en discutir dicha razón. Eh, la definición así, en tanto y en cuanto busca resultados favorables, si bien se desprendió del clasicismo romano, es lo que se conoce como una teoría concreta. ¿Por qué? Porque el proceso y por ende la acción solamente se reconoció como existente en tanto y en cuanto ganabas. Primero se vincula en una primera etapa la acción a un resultado favorable, de ahí es que se hablen de teorías concretas. Pero las discusiones terminaron constituyendo algo que se estudiaba mucho en la época, un alemán, Degenkolb y un húngaro que se llamaba Ploss, también discutieron lo que después se volvieron los antecedentes de la llamada teoría abstracta, es decir, empezaron a ver que esto de que la acción esté condicionada a una sentencia favorable no necesariamente era así. Por eso es que se presintió, en las palabras de Mercader, que la acción es un poco más que aquello que el derecho que triunfa, sino que es simplemente un derecho abstracto, independientemente del triunfo, de obrar, es decir, desvinculado de tener por legítimas las pretensiones de los actores. Las iniciativas de Degenkolb, las acogidas que le da Plots, terminan generando un derecho subjetivo de la persona en tanto y en cuanto se admite, por un lado, el sujeto que lo pide en sus pretensiones, pero con naturaleza pública, en tanto y en cuanto va dirigido contra el Estado, tenga o no yo razón, tenga o no yo razón en una sentencia favorable. De ahí es que se hable de una acción en términos abstractos o de una teoría abstracta de aquí en adelante, porque termina dándose una posición que se va perfeccionando a finales del siglo XIX. Goldschmidt, un alemán que caló muchísimo en la historia americana, estamos hablando ya de comienzos del siglo XX, es una de estas personas que vino a América como producto del nazismo. Su presencia, este señor enseñó en Argentina, inclusive para que tengan una idea, es lo que permite que lleguen a América las concepciones alemanas, las concepciones italianas, las concepciones europeas. Y Goldsmith está entre los principales referentes del procesalismo del siglo pasado. Él ve en la acción un derecho público dirigido contra el Estado para obtener la tutela mediante sentencias favorables. O sea, es como que, digamos, las ideas se mantienen donde están, pero él encuentra en Goldschmidt un derecho justicial material distinto de un derecho procesal. Alsina, que es un señor que estudia bien estos asuntos, cree que este derecho sustancial distinto del procesal, al que se llama justicial material, no es otra cosa que esta proyección de llevar las cosas ante el juez. Entonces, aún siendo pública como se produce en el ámbito de los jueces, es, digamos, ahí donde se perfecciona la cuestión. Por ahí pasa la teoría del proceso de Goldmich, también citado por Mercader, otro de los tantos estudiosos del tema. Italia. Giovenda, posiblemente las palabras más autorizadas del procesalismo clásico italiano,
profesor en Bolonia, creó lo que se llamó la escuela científica, llegó a una concepción de los llamados derechos potestativos. ¿Por qué? Porque hablaba prácticamente de poderes jurídicos. Técnicamente estamos hablando de una, no ya una prerrogativa, sino a su vez de un poder. ¿Un poder por qué? Porque genera no solamente mi facultad de pedirle al Estado, sino el poder que tengo de generar en mi demandado obligaciones de carácter procesal. La esencia de esta acción, en términos de Chovenda, no es otra cosa que voluntad particular y voluntad colectiva, o sea, manifestada en la ley como un actuar. O si ponemos en términos de Alvarado, esta sería una norma dinámica en su actuación. Pero Chovenda es un respetuoso de alguna manera de la voluntad privada, de ahí es que se hable de que la ley es una voluntad condicionada, que la ley o la norma dinámica de Alvarado nos dé a nosotros un proceso o un procedimiento en términos de cómo discutir ciertas cosas, es una norma que está condicionada a que alguien ejerza la acción. O sea, la voluntad colectiva establecida en la ley está condicionada a la voluntad privada de ejercer la acción para poner en movimiento la ley. Queda, si se quiere, la acción en la esfera privada en este sentido, en tanto y en cuanto el Estado solamente actúa e interviene cuando se le solicita. Queda de lado, por supuesto, la actuación de oficio, queda necesariamente integrada esta idea, una idea de derecho dispositivo, de ahí es que las personas tengan el poder de convertir en incondicionada la voluntad de la ley respecto de su actuación. Es una nueva categoría creada por el autor, si se quiere, en este tema de los llamados derechos potestativos. Italia tiene otro clásico del derecho procesal llamado Piero Calamandrei. Recoge en la acción una vinculación, a mí me pareció súper interesante en su unión con las ideas de jurisdicción. Para Calamandrei no hay que descuidar solamente el punto de vista del Estado que administra la justicia, sino que hay que incluir el punto de vista del ciudadano que la pide. Ojo, que pide la justicia. Entonces, si el Estado es el órgano que establece las normas del derecho, cuyo cumplimiento es obligatorio y en caso de incumplimiento las personas deben pedir que esa situación se restablezca, la acción no solamente reposa en la posición del Estado, sino que también está presente en la posición del actor que la solicita. Entonces, esta idea de recurrir, esta idea de garantizar, esta idea de tener investiduras para pedir y a su vez obligaciones de discutir, van a encontrarse muy, muy presentes en las ideas de Calamandrei, vinculadas a las ideas de jurisdicción y a las ideas de Estado. No van a, naturalmente, a desoírse críticas respecto a estas posiciones por el carácter quizá público, publicista, autoritario, propio de una época de totalitarismo, como ocurría en Italia con el fascismo. De ahí es que pueda de repente encontrarse opiniones de otros profesores sobre hombres como Galamandrei, que eran como digamos, teóricos o ilustrados que defendían un régimen fascista. Pese a ello, el plano que encuentra Calamandrei en este asunto es que no solamente el Estado me da a mí la tutela que le pido, sino que yo creo una sujeción de mi demandado. Son preceptos que salen de la misma norma puesta en movimiento, el echiovendano en este sentido, pero en definitiva esta idea de sujeción mete al demandado en una relación jurídica procesal de tinte obligatorio, obligatorio no en la práctica en el sentido que vos debes estar, sino que aunque no estés, alguna consecuencia jurídico-procesal se va a producir. Ahí es que un ciudadano sea un subjectus en su opinión, es decir, sea pasivo de tener consecuencias de algún tipo jurídico o procesal en el marco de estas discusiones. Carnel Lutis, una de las joyas del procesalismo clásico italiano, en la época de Calamandrei, exquisito en su lectura, muy conocedor del idioma latín, muy atento al lenguaje, de lo más lindo que yo he leído en lo que va
de mi formación, es aquel que trae, justamente por su conocimiento del lenguaje, ideas como la siguiente. Este jus persequendi en juicio que nosotros mencionamos de las teorías clásicas o de las teorías romanas, no solamente es del quod sibi debetur, o sea, de aquel que debe, sino que también es parte del quod sibi non debetur, es decir, una reflexión que tiene que ver con la posibilidad de perseguir en juicio a quien tiene derecho a que se le dé lo que se le debe y a quien tiene derecho a que se le dé la atención aunque no se le deba. Es un poquitito parte de esta teoría abstracta de la que hablábamos al comienzo. Carneluti, sin embargo, a diferencia de Calamandrei, no pone la atención solo en la jurisdicción, sino que habla de la justa composición de las litis. Las litis, ideas que nosotros en Alvarado las vemos muy presentes como composición de una pretensión y como presencia de una resistencia. Este, tienen en él una posición formalista muy trascendental que se nota para los que estudian Carneluti a fondo en las presencias de las ideas de Adolfo, ¿verdad? La acción de las partes no es ya solamente un derecho privado, sino que también es público, en tanto y en cuanto forma parte de los derechos cívicos. O sea, a la sociedad le interesa la paz social de por medio, que las litis de las personas se compongan y se compongan de manera justa. De ahí es que, si bien el derecho de accionar depende de la voluntad privada, por eso es objetiva, no deja de ser atendido este derecho cívico o especie de derecho cívico en su aspecto público, en tanto y en cuanto a la sociedad le interesa, en el marco de la paz social, que las litis se reduzcan en lo posible, ¿verdad? Couture, el que hablábamos un poquitito más atrás, el procesalista uruguayo por excelencia, encuentra en la acción una especie del derecho constitucional de petición. Paraguay tiene en su constitución actual, en el artículo 40, el derecho de peticionar a las autoridades. Que esto no confunda con la terminología de Adolfo, que nos muestra una instancia de petición, sino que Couture encuentra en la acción una herramienta jurídica que no difiere en su esencia del derecho de pedir, simplemente que tiene técnicas distintas en el ejercicio de ese derecho. Por eso es que cuando nosotros apelamos, cuando nos dirigimos a un gobierno, al parlamento, planteamos una acción contenciosa, una querella, etcétera, sus diferencias son más que nada propias de su técnica, de su modalidad, de su forma, pero no de su esencia. Para Couture, la acción procesal, por ende, es, como las demás, una especie de técnica distinta de otras especies de técnicas distintas del mismo derecho constitucional de peticionar a las autoridades. Es un poder jurídico, compete al individuo, es contra el Estado, se marca dentro de las garantías constitucionales de justicia, de paz, de seguridad, de orden, de libertad. O sea, la idea de Couture es propia ya del siglo XX, un siglo marcado por el desarrollo de ideas de un constitucionalismo que antes no existía. Entonces, este proceso de las ideas o del desarrollo de las ideas es, digamos, paralelo, conforme, propio del desarrollo de las realidades político-jurídicas de los diferentes países y de las diferentes regiones. Couture no se escapa en ese sentido del tema, ¿verdad? Un libro precioso que se llama Fundamentos, pero una joya. Couture es otro de los que escribe delicioso derecho. Lo van a encontrar en la ley, podemos conseguir si ustedes necesitan, si alguien lo quiere, tengo en la oficina, se pueden ver. Ya inclusive llegó a sostener que el derecho de acción está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos propia de la Asamblea de las Naciones Unidas del 48. Mercader, un hombre en Argentina que a mí puntualmente y en lo que a mi tesis procesal refiere me ha calado muchísimo. Mercader encuentra una, una, una priori, sería en su idea una hipótesis esencial, que existe, se ejerza o no, se ejerza o no. La acción, en su teoría, no es solamente un poder, sino que
forma parte, es presupuesto del ordenamiento jurídico, independientemente de su ejercicio. O sea, su esencia no pasa por ser un sujeto, un derecho subjetivo, o sea, que depende de alguien condicionado como Chovenda, como Calamandrei, sino que debe considerarse hipotéticamente para que el sistema jurídico o el ordenamiento jurídico sea eficaz. ¿Por qué es hipotética? ¿Por qué es a priorística? Porque es inherente al ordenamiento, o sea, está supuesta en el ordenamiento. Se nota en esto naturalmente una enorme, pero enorme influencia kelseniana. No, la acción no depende de que nosotros le demos o no le demos una imputación determinada, sino que es imperativa porque está ahí con el lenguaje prescriptivo propio de los sistemas jurídicos. Si nosotros tenemos un sistema jurídico que es pura declaración y no conlleva de manera implícita la hipótesis de que pueda ser reclamado su incumplimiento, entonces ¿de qué sistema jurídico estamos hablando? Bueno, ese reclamar hipotético esencial de todo ordenamiento, esa es la acción de Mercader. Un tema, para mi gusto, súper relevante. Volvemos a la idea inicial de Alvarado. No se olviden de esta. ¿Por qué traigo esto acá? Porque Briceño cierra en México, sienta las bases de esta instancia que se llama ahora proyectiva. Proyectiva porque tanto el sujeto 1 como el sujeto 2 en su diálogo procesal proyectan esta línea roja en pantalla a través del juez o tercero su discusión y su diálogo procesal. Esto nace en Briceño, en México. Y es una instancia y es proyectiva y es bilateral y es dinámica. Todas ideas de Alvarado. ¿Por qué? Porque él encuentra que entre demandante y juez, el demandante ejerce un derecho, el juez cumple un deber, esta genera una relación A. Esta relación A estaría por acá. Entre el juez y el demandado que ejerce una facultad corriendo el traslado de esa demanda y el demandado tiene la obligación de comparecer y de someterse a un proceso, como Calamandrei decía, este subjectus, esta es una relación B que está en este lugar de acá. Y a su vez, entre el demandado y el juez, y el demandado que cumple estas cuestiones, también existen otro tipo de relaciones donde se contesta la demanda y se vuelve a proveer, etcétera, etcétera, etcétera. Se genera una relación C. Y pueden haber más relaciones en la medida en que la norma dinámica se va desarrollando. Estas tres relaciones concatenadas en secuencia, fíjense las ideas de Alvarado, provienen de la norma dinámica, de la ley dinámica, que tiene un movimiento conceptual. Esto es lo que decía Alvarado también en las famosas normas dinámicas. La observación de esta norma procesal, dinámica, secuencial, ese dinamismo es, digamos, propia de la idea del proceso. Pero la acción, gente, la acción de Briceño y la acción de Alvarado es ese instar constante que se da en el medio de las relaciones. Entonces yo presento la demanda y le insto al juez. El juez provee y esto va hasta el demandado. El demandado contesta la demanda y le insta en su reacción al mismo juez. Y hay unas idas y venidas de todo el tiempo dentro del proceso, o hay una ida y venida de instancias en el marco del proceso, esas son las acciones. Entonces, Briceño reconoce en esto, en el juez del Estado, un sujeto pasivo de estas instancias, de estas acciones que está obligado a proyectar a las partes que discuten dentro del proceso en su diálogo procesal. Esto es únicamente posible en el marco de la norma. Por eso es que la acción de Briceño no está en el principio, sino que está en todo el proceso. O sea, es como es un dinamismo conceptual que se va dando desde que se empieza hasta que se termina. No quería dejar de citar a Juan Carlos Mendonca, aquí en Paraguay, la invocación de la garantía del Estado. Mendonca, profesor en su época, entre paréntesis, de la Universidad Católica, hizo en el 2015 la transcripción de un montón de clases que tuvo justamente con alumnos como ustedes, y salió un librito precioso que se llama Acción, Jurisdicción y Proceso. Mendonca no es
un constitucionalista como muchos creen. En mi opinión, él es un procesalista. De hecho, fue el autor del anteproyecto del Código Procesal Civil. Y para el doctor Mendonca, que falleció hace unos 2 años más o menos, la clave está en la prohibición de la autodefensa. El Estado no nos permite a nosotros el uso de la fuerza privada en defensa de los intereses individuales, la autodefensa de Alvarado. De ahí es que esto tenga una finalidad superior a las personas de interés social, de paz social, de justicia social. Y Juan Carlos Mendonca encuentra en que el Estado es la garantía de que eso ocurra. Por ende, esta prohibición de autodefensa, de hacerme justicia por manos propias, me pone a mí en una posición con el Estado de pedirle tutele aquello que me está prohibido privadamente para que él, recogida en los artículos de la Constitución, encuentre que la fuerza privada se sustituye por la pública. Esto vamos a ver mejor después en las ideas de Calamandrei y de Chovenda. Y esta idea de sustitución se va a ver inclusive en la jurisdicción de Chovenda y en la jurisdicción de Alvarado. Juan Carlos Mendonca encuentra naturalmente una acción de carácter privado, es propia de las personas, pero es condición de la jurisdicción propia de Chovenda. El Estado es ahora mi garantía, él tiene la función de juzgador a través de los jueces que se nombran, pero no puede dejarse en manos de los jueces la acción porque él es el juzgador, de ahí es que la actividad de oficio esté prohibida en la idea de Juan Carlos. Sin embargo, está reconocida como facultad o derecho potestativo de las personas. Para terminar, en lo que a la historia se refiere, les quiero mostrar un poquitito lo que yo escribía en mi tesis de maestría, que es buscar un poquitito una expansión de lo que yo llamo una naturaleza imperativa en las acciones procesales. Todo lo que vimos muestra derechos, muestra facultades, muestra prerrogativas, muestra poderes y con una pizca de imperatividad en la concepción de mercader. Pero en mi opinión, el derecho procesal del siglo XX y del siglo XXI empieza a generar en el sistema adversarial y en algunas constituciones de los países como la nuestra, diferentes órganos públicos que en mi opinión ya no tienen esa facultad, esa prerrogativa, ya no tienen ese derecho, ya no tienen ese poder. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el Procurador General de la República tiene la obligación de demandar por el Estado? O el Contralor General de la República tiene la obligación de demandar cuidando los bienes patrimoniales del Estado. ¿O qué ocurre cuando el fiscal general del Estado, a través de sus fiscales adjuntos, tiene la obligación de iniciar la acción penal pública? ¿O qué pasa cuando nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, tenemos la obligación, aunque no queramos, de iniciar una acción, por ejemplo, para divorciarnos, un divorcio que no podríamos tener de ninguna otra manera salvo iniciando estas acciones ante los jueces que nos casaron en el pasado? Entonces, hay una posición que encuentro yo en la naturaleza de las acciones de carácter imperativo. ¿Por qué? Porque en definitiva, esta confrontación que se da normalmente entre el interés público y el interés privado, el uti civis y el uti singulo que salen en pantalla, nos ponen a nosotros en situaciones en las que no podemos hacer ciertas cosas. La prohibición de la justicia por mano propia de la que hablaba de Mendonca. De ahí es que ciertas cosas que no podemos hacer en lo privado nos obliguen a hacer en lo público. Y ciertas cosas que son propias del sector público deben necesariamente hacerse. El derecho procesal como parte del derecho en general, como parte de las concepciones propias del proceso, de la jurisdicción, forman parte del Estado y las relaciones de Estado, las relaciones normativas de un sistema coercitivo estatal tienen, en mi opinión, una afectación de la naturaleza de la acción procesal y por ende le afecta en su naturaleza imperativa. En mi opinión, la acción tiene eso, tiene una notoria regulación de este tipo, donde independientemente de que la ejerzamos o no, acá se nota la influencia de mercader en mis ideas, nosotros tenemos la obligación de irnos al Estado si queremos,
ciertas cosas. Y si no, eso no puede hacerse. Si la teoría del derecho procesal pretende ser general en el sentido de que pretende atender todo cuanto fenómeno ocurre, esto está ahí. Es un fenómeno y las teorías actuales en el marco de las defensas de los derechos, prerrogativas, etcétera, no explica qué hace un fiscal general, un procurador, un contralor o una persona que está obligada a accionar. Por eso es que, en mi opinión, independientemente del ejercicio, no concuerdo con Mercader, ciertas posiciones son aquellas en las que el accionar de una persona se vuelve imperativo. Mercader no encuentra luego derecho alguno. Yo creo que sí. En mi opinión, la acción procesal es un poder deber, ¿verdad? Tiene ambas cosas. Son como, digamos, dos facetas de la misma moneda o dos caras de la misma moneda. Y yo creo que esto puede explicarse desde un análisis de la acción en el marco de sus relaciones con la jurisdicción, con el proceso y con el Estado. Muy bien, para terminar, y esto es Alvarado, ¿accionamos o no? Adolfo cree que hay presupuesto, o sea, un conjunto de condiciones que debe darse de antemano. Y en principio son 4. Este cuadrito, que no confunda, solamente nos interesa en la primera parte que está acá. Nosotros vamos a estudiar en cuanto a la afirmación como primer acto inicial de un procedimiento, primera etapa de esa norma dinámica, únicamente en este caso, presupuestos de la acción. Todavía no vamos a entrar en la demanda. Vamos a quedarnos en el primer cuadrito, en el primer renglón de aquí arriba. Para afirmar, para ejercer una acción, para instar, para iniciar un proceso, necesariamente tenemos que acordarnos de que acción procesal es proceso. Si no tenemos acción procesal, no puede haber proceso. O dicho de otra manera, si ustedes creen que no hay proceso, no puede haber acción procesal. Y si ustedes creen que hay proceso, debe haber acción procesal. Esta es una relación lógica inescindible, vienen de la mano, insoslayables, están incluidas, como dice, devienen, se infieren en la lógica de Alvarado. Entonces, o hay o no hay, decídanlo, pero si hay proceso, acción debe haber, o si hay acción, proceso debe haber, y a la inversa, si no, no. Ahora, ¿cómo se puede dar este presupuesto en el marco de la etapa de afirmación o ejercicio de la acción? La acción tiene, recuerden en la idea de Alvarado, un contenido pretensional. O sea, si yo acciono, insto a un juez, esta instancia lleva una pretensión dirigida contra mi demandado, siempre. Entonces, en la opinión de Adolfo, todas acciones tienen como conjunto de requisitos presupuestados 4. Tiene que haber la posibilidad, no tiene que haber caducidad, tengo que tener capacidad y mi juez tiene que tener investidura. Primera cuestión, para que el ejercicio de la acción pueda lograr su objeto, es decir, desarrollar un proceso, debe efectuarse en base a una pretensión susceptible de ser procesada. Ojo con esto, ¿eh? Acá hay, qué sé yo no le puedo pedir al juez iniciar un diálogo con Bolivia sobre la colonización de la Luna. No es una pretensión que está hoy posiblemente susceptible de ser procesada. Yo no puedo discutir con un juez paraguayo que alguno de los miembros del curso discutan conmigo quién es propietario del planeta Marte en caso de que llegue. No forma parte. Entonces, este presupuesto lo que trata de analizar es si existe o no derecho de acción en ciertos determinados casos. Ejemplos de la legislación paraguaya. Estoy pensando en lo civil y van a encontrar posiblemente, porque Sebastián Irún, que hizo las menciones del libro de Adolfo acotado a la legislación local, menciona, por ejemplo, que el Código Civil prohíbe la acción, ojo, se rechaza in limine, la acción de filiación a una mujer casada. Prima el valor familia de la mujer casada que el valor del hijo que busca su filiación. Entonces no existe posibilidad de discutir una cosa así. Podés discutir contra el papá, un lugo, por ejemplo, pero no podés discutir contra la mamá si está casada. Su familia es más importante. Entonces, en ese caso no existe posibilidad de accionar. Si una persona plantea una acción así, incumple un presupuesto y la acción debe ser rechazada. Caducidad. La caducidad de la acción es un plazo, naturalmente, ¿verdad? Y este plazo puede estar transcurrido o no. Si el plazo transcurre, la acción está caduca y por ende el derecho no deja todas las acciones abiertas intemporalmente. Prescripciones, caducidades son terminologías vagas que por supuesto habrá que definir,
pero la idea es de que haya o no un plazo presupuestado para que esa acción se ejerza. Transcurrido dicho plazo, la acción debe rechazarse. Capacidad jurídica del actor. Técnicamente todo el mundo es capaz. Por eso que Adolfo propone, y yo concuerdo, una versión negativa. Una persona por nacer es incapaz, un menor es incapaz, un demente, un sordomudo que no sean o no tengan condiciones de expresarse son incapaces. Asociaciones religiosas simples son incapaces, patrimonios autónomos, etcétera, etcétera, podrían decirse que son todos incapaces. Pero una persona por nacer es cubierta por su padre, un menor también, un demente por un tutor, por un curador, las asociaciones por sus órganos, los patrimonios por sus representantes, etcétera, etcétera. Entonces, no. Acá la clave es en términos negativos. El único que nos puede hoy en día plantear una acción es el muerto, o siendo una persona jurídica si esta está liquidada y extinguida. Porque pueden hacerlo las personas interventoras, pueden hacerlo las personas que están en la liquidación, pueden hacer los síndicos en una quiebra, pues, lo que quieran. Siempre hay una persona, términos normativos, representante o que completa las discapacidades relativas de alguien, salvo en los muertos, salvo en las personas extinguidas. Entonces, ningún muerto ni ninguna persona jurídica extinguida en principio serían personas capaces jurídicamente de accionar. Todo el resto sí. Y finalmente, una adecuada investidura de autoridad. Esto es un poquitito inherente a la idea de proceso de Adolfo. Yo no puedo plantear una acción procesal ante mi papá o no puedo hacer una acción procesal ante el abuelo. O sea, nosotros necesitamos que exista una autoridad a la cual le podamos dirigir la instancia. No olviden, repito, este plano vertical, gobernantes-gobernados, donde las relaciones se dan en el plano del estatuto gubernativo de las personas. Muy bien, hemos cumplido una horita. Quería simplemente grabarles este video para que les ayude un poquitito a tener mejor la clase de hoy. Esto sumado al PowerPoint, esto sumado al material de apoyo de la acción que les dejo en el Classroom, forma el contenido final de nuestro examen parcial previsto para el día de mañana. No voy a poder estar en clase con ustedes en la jornada de hoy por razones familiares, pero no quería dejar de darles una herramienta que puedan verla con tranquilidad, tenerla a disposición más de una vez y por supuesto cuenten conmigo en mi teléfono a partir del viernes y durante todo el día sábado si tienen alguna consulta en general. Les mando un gran abrazo, espero que hayan disfrutado de este pequeño video, nosotros seguimos en contacto y nos vemos el jueves que viene. Chao gente, éxitos en el examen.